El mundo conmemoró el Día Internacional de la Acción Global por el Aborto Legal. Miles de mujeres se tomaron las calles de diferentes ciudades de América Latina para reclamar leyes que permitan una interrupción segura del embarazo. 1 de cada 8 mujeres en el mundo muere por abortos clandestinos. Vamos a analizar este tema en unos minutos aquí en France 24. El alto mando militar estadounidense indicó que el grupo Al-Qaeda podría atacar a Estados Unidos el próximo año. Esta declaración tiene lugar durante su defensa ante el Senado de ese país por el cuestionado retiro de las tropas de Afganistán. Tenemos un reporte desde la ciudad de Washington. Y el Reino Unido está listo para que su ejército comience a suministrar combustibles en las estaciones de servicio ante la escasez por la falta de transportadores de gasolina que son originarios de la Unión Europea y que han abandonado las islas británicas tras el Brexit y la pandemia de COVID-19. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24, 24 horas de información desde nuestros estudios en Bogotá, Colombia. Soy Santiago López González. Vamos a comenzar este informativo de France 24 con una actualización de la situación en la isla española de La Palma, en donde la lava del volcán Cumbre Vieja, que está en erupción desde hace unos 10 días continuos, ya llegó a aguas del Atlántico. El choque de temperatura del magma con la del agua genera una inmensa nube de humo tóxico que podría alcanzar el territorio del continente europeo y también del continente africano. Según los expertos, podría llover esquirlas. Previamente, el gobierno de España declaró la isla como zona de desastre y también anunció un plan de ayuda para paliar los daños materiales de la lava que ha causado destrozos de viviendas, de cultivos y también en la infraestructura de esa isla canaria. El tema central de la jornada son las manifestaciones de miles de mujeres que se tomaron las calles de diferentes ciudades en la región de América Latina en el marco del Día de la Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. La exigencia fue común para todas ellas. Las participantes pidieron a los gobiernos de sus respectivos países el acceso seguro a esta práctica. 1 de cada 8 de las mujeres en el mundo muere a causa de abortos ilegales. En total, en América Latina son llevados a cabo cerca de 4 millones de abortos al año. La marcha que tuvo lugar en la ciudad de Santiago, la capital de Chile, fue la protagonista de esta jornada, dada que esta fecha coincidió con la decisión de la Cámara de los Diputados que aprobó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. Esto representa un paso histórico para este país suramericano, profundamente conservador y también católico. Ahora solo resta que lo discuta el Senado chileno para recibir la aprobación definitiva que lleve a una reforma en el Código Civil de ese país. Para conversar sobre este tema está con nosotros Jenny Durán. Ella es miembro de la Comisión de Articulación Nacional de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y Seguro y también gratuito en Argentina. Es además activista de la Marea Verde. Buenas noches, bienvenida a esta emisión de France 24 y esta fecha nos sirve para hacer un balance, Jenny, sobre la situación de la legislación a nivel de la región de América Latina, las garantías que tienen las mujeres en sus derechos a decidir sobre sus cuerpos para no ejercer una maternidad forzada, digámoslo así. ¿Cómo ve usted el panorama en la región? ¿Falta mucho para hacer en términos legislativos? Bueno, sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todas la región latinoamericana. La verdad que venimos con fuertes luchas, con demostraciones del movimiento de mujeres y del feminismo muy elocuentes y no solamente que tienen que ver con justamente por velar por nuestra salud sexual y reproductiva y no reproductiva, sino también con el tema de ejercer mayores derechos, justamente en el plano de una Latinoamérica que siempre ha estado convulsionada políticamente y además donde las desigualdades son muy notorias. Y la verdad que el movimiento de mujeres viene ampliando derechos y viene reformulando justamente los marcos jurídicos y normativos para que podamos ejercer justamente nuestro derecho a decidir en libertad. Sí. Y justamente teniendo en cuenta todas las consecuencias a las cuales nos lleva el aborto. Y como bien decías, antes estamos justamente muy contentas por la noticia con respecto a lo que viene sucediendo en Chile, que va a pasar de nuevo a la Comisión de Mujeres, sí, y el proyecto y después se votaría en el Senado
de Chile, bueno, también con un proceso político de democratización muy fuerte, muy importante con todo lo que sucedió Claro, Jenny. con respecto a la Constitución. Así que bueno, en ese sentido, el Cono Sur, que teniendo Uruguay Sí, Jenny. aborto Sí, legal desde hace muchos años, ahora en Argentina desde hace poquito, sí. Jenny, y con justamente quería respecto a lo que viene preguntarle por el caso de sucediendo. Uruguay, de Cuba, Argentina y Guyana, que son los líderes en la región con la posibilidad de interrupción del embarazo con plena libertad. La experiencia de estos países, ¿qué ha enseñado? El Uruguay lleva ya casi 7 años con esta ley completamente legalizado el aborto allí. ¿Cuál es la experiencia? Brevemente, por favor. Sí, la verdad que Uruguay fue muy necesaria, todo lo que han llevado adelante, porque justamente fue parte de una escuela para lo que sucedió después en Argentina, todo lo que tiene que ver con las mejoras en la salud para las uruguayas, bueno, para todas las personas que ejercen su derecho, sus derechos sexuales y reproductivos, fueron muy necesarios, y ustedes saben bien que en Argentina tuvimos un debate muy profundo durante el 2018, donde muchos de los aprendizajes que tuvimos en Uruguay fueron trasladados a nuestro país, todo lo que tiene que ver con justamente la eliminación total de las muertes maternas por abortos Sí, clandestinos, el mayor número de embarazos adolescentes. Bueno, todo eso tiene que ver justamente con un proceso democratizador y de información que se lleva hacia la sociedad en función de también no solamente ejercer, sino también comprender, entender e informarse sobre nuestros derechos, sí, y a la vez que Jenny. también hay un proceso de la juventud muy interesante, muy importante, Sí. ¿no? Jenny, pues le agradezco mucho por haber compartido estas impresiones con la audiencia de France 24 en América Latina. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Avanzamos con otros temas destacados de la jornada. En Haití fueron pospuestas para el 2022 y sin una fecha concreta las elecciones generales que estaban programadas para el 7 de noviembre. La decisión tiene lugar después de que el primer ministro haitiano, Ariel Henry, destituyera a los integrantes del Consejo Electoral Provisional, quienes eran fuertemente criticados por la oposición del gobierno por supuestamente favorecer al fallecido presidente Jovenel Moïse. El primer ministro se comprometió a nombrar un nuevo grupo de integrantes de este órgano electoral tras una revisión de la Constitución del país y también convocar a las elecciones. Nos vamos ahora hasta Ecuador. Allí un amotinamiento carcelario en un centro penitenciario en la ciudad de Guayaquil dejó al menos 24 reos fallecidos y otros 48 más heridos. Los hechos ocurrieron en el penal más grande de la costa ecuatoriana. En el lugar fue desplegado también un operativo policial y militar para retomar el control de este lugar después de prácticamente 5 horas de violencia en el interior del penal. Los enfrentamientos fueron provocados por disputas entre bandas delictivas que luchan por el control al interior de la prisión. Varias armas blancas y también algunos explosivos fueron encontrados después de los enfrentamientos. Seguimos en el continente americano. El alto mando militar de Estados Unidos testificó ante el Comité de Servicios Armados del Senado, en donde dio cuentas por la retirada de las tropas de Afganistán. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, defendió la forma en que se dio esta salida, no solamente de los militares, y también añadió que conocían el nivel de corrupción al interior de los altos mandos de las fuerzas afganas. Los republicanos en el Senado acusaron a la administración del presidente Biden de incompetencia para conducir esta retirada que le tomó 17 días. La mayoría de los demócratas afirman que la salida apresurada se debe a la negociación que realizó en su momento el expresidente Donald Trump durante los diálogos que sostuvo con el Talibán, que llevaron a los acuerdos de Doha en Qatar. Ayudamos a construir el Estado, señor presidente, pero no pudimos forjar una nación. El hecho de que el ejército afgano que nosotros y nuestros socios entrenamos simplemente se desvaneció, en muchos casos sin disparar un solo tiro, nos tomó a todos por sorpresa y sería deshonesto afirmar lo contrario.
Necesitamos considerar algunas verdades incómodas. No comprendemos completamente la profundidad de la corrupción y el liderazgo deficiente en los rangos superiores. Bueno, pues más temprano conversamos con Cristóbal Vázquez, nuestro corresponsal en la ciudad de Washington, y nos dio más detalles de esta audiencia en la que también el alto mando militar estadounidense dijo que el grupo Al-Qaeda podría atacar a Estados Unidos el próximo año. Una fuerte declaración, escuchemos. Mark Milley dijo en el Comité de Servicios Armados del Senado que solo hubo consenso sobre el retiro de las tropas de Afganistán 10 días después de que Kabul cayera en manos del Talibán. Es decir, que tanto Milley como el general del Comando Central Kenneth McKenzie consideraron la opción de quedarse y pelear contra los talibanes tras la caída de Kabul. Sin embargo, mencionaron que no podían dejar solo a 2.500 soldados porque eso los dejaría en clara desventaja y por ende quedarse hubiera implicado el despliegue de miles de tropas a Afganistán y mantenerse en guerra. Milley cuestionó la estrategia de Joe Biden de luchar la guerra contra el terrorismo a la distancia porque hoy perdieron toda la inteligencia que Estados Unidos tenía en terreno. Milley dijo además que para poder seguir haciendo ataques aéreos tenía que considerar hacerlo a través de aliados como Rusia y Pakistán. Frente a la polémica sobre sus conversaciones con China, el general Milley reveló que ha compartido información sobre Trump a 3 autores de libros recientes y aclaró que tenía el visto bueno de asesores del expresidente para hablar con los chinos. Mañana volverán al Congreso Mark Milley, Kenneth McKenzie y el secretario de Defensa Lloyd Austin para esta vez testificar ante el Comité de Servicios Armados, pero de la Cámara de Representantes. Seguimos en Estados Unidos. El estado de Florida, en el sur de ese país, demandó al gobierno del presidente Joe Biden por la política migratoria conocida como atrapar y liberar, con la que se permite poner en libertad a indocumentados que fueron detenidos tras cruzar la frontera. La Fiscalía del Estado destacó que se trata de políticas ilegales que causan daños a los intereses del Estado porque obliga a gastar millones de dólares. A su vez, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, solicitó que sean reinstauradas las medidas migratorias impuestas en su momento por el expresidente Donald Trump. Vamos ahora hasta Europa. El Reino Unido allí hace frente a la escasez de combustibles, a la que se suma también la falta de conductores extranjeros que transporten los carburantes en camiones a lo largo y ancho de las islas británicas. Los conductores han abandonado el país después del Brexit y debido a la pandemia de COVID-19, generando una interrupción en la cadena de suministros. Andrea Amaya nos cuenta más en el siguiente informe. Los automóviles, ambulancias y taxis de Londres se frenan por una escasez de combustible que ha elevado los precios y los conductores se muestran angustiados. Es el caso de este taxista. El lunes no logré encontrar combustible. Por suerte me quedaba la mitad del tanque, así que continué. Trabajé ayer, pero si la situación hoy sigue siendo como la de ayer, no voy a poder trabajar sin combustible. Mientras los británicos compran el combustible en medio del pánico, el primer ministro Boris Johnson anunció que el gobierno trabaja para retornar a la normalidad. Ahora estamos empezando a ver que la situación mejora. Los fabricantes nos han dicho que las existencias están regresando normalmente a las estaciones. Insisto en que todos vuelvan a sus actividades normales y que llenen el tanque cuando realmente lo necesiten. El sector del transporte de mercancías en Reino Unido también siente la escasez. La falta de conductores de camiones como consecuencia del Brexit intensifica la crisis, ralentizando el suministro de combustibles y alimentos, lo cual ha aumentado los precios de bienes de primera necesidad. Por ello, el gobierno británico propuso visas de corto plazo para conductores extranjeros. Sin embargo, la oferta no ha tenido suficiente acogida. No, gracias, señor primer ministro. No aprovecharé esta oportunidad. No creo que nadie quiera mudarse durante 3 meses solo para ayudar a los británicos a arreglar su Navidad. En estas circunstancias adversas, Johnson llamó a los conductores del ejército británico para que se preparen y sean ellos quienes transporten el combustible si fuera necesario. Es todo por el momento en las noticias. Buenas noches.